Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Muchas gracias y bienvenidos a esta hermosa clase que es la Clase Universal, que ha sido diseñada, pensada, instrumentada e implementada por este equipo técnico y también conjuntamente con su servidor para usted. En este día vamos a tratar un tema que es de importancia como todos los temas, con el propósito de que si a usted le interesa y necesita y requiere y considera profundizarlo, lo haga. Es de mucha importancia en la vida real. Vamos a hablar de lo que es la economía ambiental y también algo sobre los impactos de tipo ambiental. Para empezar, le diré que primero tenemos que ver lo que es desarrollo. Y el desarrollo viene a ser una relación directa entre cualquier estructura y cómo funciona. La estructura y su función. Si tenemos una estructura, por ejemplo, un edificio, y este funciona, este va a generar un desarrollo. Y ese desarrollo tiende a ser sostenible. El desarrollo es de muchas dimensiones, recuerde esto. Dimensiones económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y todas las derivadas de ellas. En el desarrollo siempre debe de existir la interdependencia entre las diferentes disyuntivas. ¿Qué significa? Por ejemplo, no podemos hablar de desarrollo si no generamos una vinculación o una conexión de la economía con lo social, de lo social con lo ambiental, de lo ambiental con lo tecnológico, y todos deben de tener realmente esa interacción. Y entre esas podemos decir que vamos a hablar de lo que es el derecho de propiedad, el tratamiento de los bienes públicos, las políticas de precios, los estilos de desarrollo, la moral, la ética. Esos son los elementos agregados a la economía, al aspecto ambiental, que debe de haber interdependencia. No puede haber una situación aislada. Para ello le diré que si hablamos, por ejemplo, de economía ambiental, tenemos que hablar de los derechos de propiedad, de los bienes privados, de los bienes públicos, de las externalidades, del control, de la prevención y control de problemas de tipo ambiental, de la valoración ambiental. Esos son algunos aspectos de los cuales trata lo que es la economía ambiental. Por ejemplo, ¿qué es un derecho de propiedad? Es un sistema de economía de mercado entre los servicios que se intercambian entre los productores y consumidores. ¿Qué significa? Que en la compraventa de intercambio, además de la propiedad física de los bienes, los derechos para ser utilizados. Ese es un derecho de propiedad. En otras palabras, los derechos de propiedad deben de ser sancionables y las sanciones por afectar a los derechos de propiedad deben aplicarse. Ojo con los derechos exclusivos de la propiedad. Por ejemplo, una propiedad es algo que es mío. Y si es mío, no es de otro. Y el otro
no tiene por qué afectar lo que es mío. O sea, debe de haber una acción con aquellos individuos que traspasan esos límites de los derechos de propiedad. Llámese automóvil, llámese un libro, llámese un instrumento de cocina, llámese un terreno, llámese un edificio, llámese la calle. Por ejemplo, si es una calle de una propiedad privada, el propietario, ojo, en propiedad privada, está obligado a hacer el uso del bien de acuerdo con lo que marca la ley. ¿Qué significa? Le voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que alguien tiene un territorio en la ciudad. Lo tiene en el país X, pero tiene un territorio. ¿Qué pasa con ese territorio? Ese territorio colinda, por ejemplo, con otros terrenos, vamos a ponerle, o con otros espacios como la vivienda. Bueno, el dueño de esa propiedad debe de cuidarla, no debe de dejarla ahí, no debe de descuidarla. Yo he visto en algunas ciudades donde hay terrenos que les dicen baldíos y que esos baldíos, por ejemplo, no son cuidados. Tienen amontonamientos de materia y material que son residuales o que son de desecho. Es ahí donde es importante que exista una acción compatible entre lo que dice la ley y lo que es la propiedad. ¿Qué significa? No porque es mío, yo puedo hacer un uso de ese bien mío y que dañe las normas, los principios, la moral de tipo social. Es un área de oportunidad que tenemos. Por ejemplo, los recursos naturales como el medio ambiente carecen de propiedad y derechos de propiedad bien establecidos. ¿Qué significa? Que tratemos poco a poco de ir generando una reglamentación, una normatividad para los usos legales de los derechos de propiedad. Porque si no, entonces cada quien va a hacer de lo suyo algo que quiera hacer y eso en cierto momento está dañando a los demás. No porque sea de él, va a generar un perjuicio para los demás. ¿Qué características tienen los bienes privados? 1. Son exclusivos. Y esa característica es una exclusividad otorgada. ¿Qué significa? Que son utilizados y se consumen por la persona que sea propiamente dueña. Otra característica es la rivalidad. Una vez, ojo, que se consuma el bien por el propietario, ya no puede ser utilizado o consumido por nadie sin su autorización. Por ejemplo, un automóvil. Un automóvil debe ser o es utilizado por el propietario y es utilizado por él, pero respetando las reglas sociales, las reglas morales. Y una vez que él lo ha consumido, él debe de hacerse cargo y responsable, totalmente responsable de los residuales que está generando. Hay empresas en otros países en donde el producto que generan o el producto que ellos elaboran, al ser trasladado en venta hacia un consumidor, le hacen sentir, pensar, actuar al consumidor que debe de cuidarlo con todos los elementos que esto conlleva.
cuáles son los elementos propios del recurso y los elementos propios de su responsabilidad de ese recurso. Si no, no funciona. Es muy importante que nosotros también generemos en este tipo de aspecto ambiental lo que en algunas ocasiones he generado, la externalidad. ¿Qué significa? No porque tengo un bien, yo ese bien lo puedo alterar, lo puedo modificar y puedo generar un daño a los demás porque es mío. Como el ruido. Yo puedo tener una propiedad, pero esa propiedad es mía. Pero esa propiedad debe de estar regulada por los principios sociales. Por eso les hablaba al principio de que deben de estar en forma conjunta. No porque sea mío significa que realmente yo pueda hacer con él lo que yo quiera, a pesar de lo que genere de daño a la sociedad. Usted no se ha fijado en su ciudad si hay en las calles automóviles o objetos tirados o dejados en la calle, y que la gente deja el automóvil como un residual y ahí lo deja en la calle. Está causando daño. Ahí está una propiedad en donde yo, al consumirla, debo ser responsable de su consumo, de la forma de hacerlo, pero también debo ser responsable de los residuales que quedan de esa propiedad que fue mía. Porque esto genera realmente una responsabilidad de tipo social. Le agradezco mucho a nombre del equipo que nos haya acompañado en esta clase universal. Y yo le recomiendo, si tiene oportunidad, que la profundice. Les habla José Pedro Morales Pequeño, a nombre del equipo. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presentó